Gestión integrada de la construcción. Iniciaremos por definir la palabra gestión. Existen muchas acepciones. En el presente curso tomamos la siguiente, que es la responsabilidad de lograr objetivos o resultados, que está asociado al éxito con el que nosotros llegamos a ejecutar una obra o tenemos, entre otras cosas, maneras de medir que hemos logrado estos objetivos o resultados. Muchos de los fundamentos teóricos de la gestión están apuntando recientemente a que son los resultados los que permiten saber si la gestión ha sido exitosa. Otra palabra clave dentro de esta definición es el término responsabilidad. Es decir, no basta con lograr el resultado, sino ser responsable para que esos resultados se obtengan. Dicho de otra manera, los resultados no pueden o no van a venir por gravedad o por inercia, sino que forman parte de un resultado activo, de una acción permanente en búsqueda de esos objetivos y de esos resultados. Entonces, podemos ver, digamos, en función de si lo hemos logrado o no lo hemos logrado, podemos tomar dos tipos de resultados. Aquellos que evidencian que la gestión de proyecto ha sido eficiente y, digamos, otro caso donde la gestión ha sido pobre o ineficiente. En el caso, de acuerdo a la guía del PMBOK, en el caso de la gestión de proyectos eficiente, una gestión eficiente se puede observar cuando se han cumplido los objetivos comerciales del proyecto. En el caso de un proyecto de construcción, evidentemente, son el costo y el plazo, porque al tratarse de inversiones muy importantes, son las maneras en las que medimos el resultado. Satisfacer las expectativas de las partes interesadas, no solamente un cliente que quiere ejecutar su obra, sino que los proyectos de construcción normalmente están insertos dentro de un entorno particular, social, muchas veces delicado, y entonces las expectativas tienen que cubrir todos los frentes, partiendo del cliente, pero también enfocándose hacia todas las partes interesadas en el proyecto, y por lo tanto, parte de la gestión eficiente consistirá en determinar quiénes son las partes interesadas y cuáles son esos intereses en proyectos que están en lugares recónditos o aquellos que necesiten movilidad, transporte de bienes, etc. Debemos de detectar quiénes son los que están interesados en el proyecto. Ser más predecible, esto parte porque los resultados se puedan advertir desde el primer momento y entonces en la gestión, en la ejecución, en la realización, tenemos que lograr o disminuir la letalidad de todos los procesos y eso llevará a que el resultado final sea más predecible. Aumentar las posibilidades de éxito, trabajando en aquellos puntos donde vamos a fortalecer y también enfocándose en las debilidades. En el caso de las posibilidades de éxito en la construcción, hablamos sobre todo de aquellas restricciones de entorno que no son gobernados, por ejemplo, el clima, una huelga, una conmoción social puede afectar directamente a los proyectos de construcción. Entregar los productos adecuados en el momento adecuado, esto tiene que parte por un buen conocimiento técnico del proceso del proyecto y también en el momento adecuado. En muchos proyectos de magnitud, centrales hidroeléctricas, plantas industriales, el proyecto va a depender del momento en el que compramos, porque existe un proceso de transporte, de logística, de aduanaje, si es que lo compramos en el extranjero, o en todo caso, muchas veces lo llevamos a lugares recónditos y entonces el transporte forma parte del plazo del proyecto, y eso es algo que tenemos que considerar. El plazo entonces es muy importante. Resolver problemas, cuando nos entregan el proyecto los planos, las memorias de cálculo, tenemos un escenario idealizado por el consultor, por el calculista, por el proyectista, que no han visto lo que son las reglas, pero la realidad suele ser muy diferente de los modelos, y entonces en la obra tenemos que saber si efectivamente la topografía se ha ajustado plenamente o si existe dentro de los estudios geológicos
alguna capa que no se ha podido detectar y entonces que aparece, o algún problema geotécnico que pueda aparecer y que no ha sido detectado en los planos. Parte de esta predictibilidad eh, se puede explicar en esta gráfica, en la gráfica de color anaranjado podemos ver un comportamiento aleatorio con una desviación estándar mucho más grande que en el caso de la gráfica en azul. Entonces, nuestro objetivo siempre es partir de las condiciones que tenemos en obra, los planos que nos dan la curva anaranjada, y llevarlo hacia escenarios hacia la curva azul e incluso hacia escenarios más predictibles, donde las desviaciones estándar sean mucho menores y entonces se puedan, la combinación de todos los comportamientos aleatorios nos pueda dar un determinado o predecir un determinado plazo o costo más certero en proyección al resultado de la obra. Podemos decir también que tenemos que gestionar los riesgos oportunamente. Entonces, tenemos que identificar los riesgos y manejarlos. No pese a que nosotros conocemos que puede haber riesgos del proyecto geológicos, financieros, sociales, tenemos que administrar la magnitud, su probabilidad, nivel de daño, para poder gestionarlos. Optimizar el uso de los recursos. Como ingeniero es parte de la ingeniería, la optimización, tenemos que ver siempre como una permanente observación de cómo debemos optimizar o reducir el uso de los recursos para ser más productivo y eficiente el proceso. Identificar, recuperar o finalizar aquellos proyectos fallidos, aquellos proyectos que muchas veces nos lo entregan, a veces no se ha podido culminar el proyecto por diferentes razones, sobrecostos, mala planificación, problemas geológicos, etcétera, y entonces tenemos que recuperar esos proyectos para poder finalizarlos y descubrir las razones en las que han fallado. Gestionar las restricciones, pensando en el alcance, la calidad del cronograma, los costos y los recursos. Equilibrar la influencia de la limitación del proyecto, esto lo explicábamos, por ejemplo, descubriendo cuáles son esas restricciones o disminuyendo la letalidad o anticipando cuáles pueden ser los impactos de aumentar el costo o el cronograma de alguna de las partidas de manera parcial o total, para ver cómo nosotros podemos tratar de lograr el resultado total del proyecto. Y gestionar el cambio que es inevitable. O sea, no hay proyecto que nazca con un expediente fijo y que termine con un expediente fijo por diversas razones, entre otras las geológicas, entre otras el resultado del mercado en cuanto a los productos. Hemos especificado un producto y no lo encontramos, un tipo de tubería si no se encuentra en el mercado, un tipo de válvulas no se encuentra. O algunos ajustes normativos, ha cambiado la norma sísmica o ha cambiado alguna norma eléctrica y entonces tenemos que gestionar el campo y adaptar el proyecto y tenemos que estar preparados para ese cambio. Y al otro extremo son la gestión deficiente de proyectos, la pobre gestión de proyectos, que se puede revelar por hitos y plazos incumplidos, por sobrecostos, por mala calidad, es decir, porque no se ha cumplido con las especificaciones del cliente, por el retrabajo, por el descontrol y caos en el proyecto, por pérdida de reputación de la organización como resultado de todo esto, partes interesadas insatisfechas, o sea, muchas veces creemos que hemos hecho un buen mapeo de partes interesadas y resulta que existe una comunidad que se está afectando, entonces esa parte interesada no identificada va a disminuir o va a afectar los resultados del proyecto. Y entonces tiene que gestionar para saber cuáles son esos intereses, si esos intereses son justos y cómo se pueden cubrir sin que el proyecto los afecte, o en todo caso, cómo puede mejorar el proyecto, la situación general, o cómo disminuir el impacto del proyecto. Entonces, es parte de la gestión, no es solamente terminar o vaciar el concreto o ejecutar la estructura metálica, es mucho más complejo que eso. Y también, por supuesto, cuando no se logran los objetivos iniciales del proyecto. Una imagen muchas veces vale más que 1000 palabras, y entonces en esta imagen podemos ver en una zona de Lima que se ha construido una represa, un barraje para poder administrar el flujo del agua. El flujo del agua, ¿no? Es un poco particular porque esta zona del río Rímac fluía a nivel
y de repente el estrangulamiento de del uso del suelo, que es un proceso netamente antrópico, antropomórfico además, ha angostado el cauce del río, ha aumentado la velocidad, se ha generado erosión y en el momento de colocar el barraje se crea un- una cascada que erosiona el mismo barraje. Entonces, esta solución, por ejemplo, en una zona muy sensible en la ciudad, puede provocar un daño y entonces el proyecto en sí mismo no, el proyecto en sí mismo genera, mm, al ser mal especificado, mal estudiado, genera una afectación contra sí misma y puede afectar, por ejemplo, un puente que se encuentra próximo, o dos puentes, el puente antiguo y el puente nuevo que está sobre esta zona del río Rímac, se pueden ver afectados, así como las infraestructuras de las vías que están hacia los dos lados. Esto es un ejemplo de una gestión deficiente porque no se han tenido en cuenta todos los elementos del proyecto.